Primera de Juan, capítulo 3, de los versículos 11 al 18. Yo lo voy a leer, usted simplemente siga la lectura con su vista. Dice allí esta epístola, si ya la tiene, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bien, mis hermanos, vamos a hablar el día de hoy de lo que significa la comunión dentro de la iglesia, pero yo quiero comenzar por hacer pues prácticamente un recuento del proceso que nos lleva a la comunión. ¿Y por qué? Bueno, porque me parece que simplemente no le estamos dando la importancia que la comunión tiene. Me parece que en gran parte porque desconocemos realmente cuál es su importancia, la importancia que el Señor le da a este asunto de la comunión. Sí, a veces suele suceder que para nosotros lo más importante es la salvación, y una vez que tenemos la salvación ya todo lo demás es secundario, pero déjame decirle que esto no es así. Así que quiero comenzar, mis hermanos, por hablar acerca de la definición de la iglesia y cómo es que se conforma. Y finalmente vamos a aterrizar en el asunto de la comunión. Mire, en uno de sus libros, el ex sacerdote católico y posterior maestro y escritor evangélico, el doctor Francisco Lacueva, dice lo siguiente: la iglesia no es un edificio, ni una confesión de fe, ni una denominación. ¿Qué es, pues? Sencillamente una congregación de personas. ¿No es eso lo que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles? Una congregación de personas, 120 en el aposento alto, 3,000 añadidas a ellas, otras 2,000 añadidas a estas, y así sucesivamente. Esto fue lo que atrajo a la multitud el día de Pentecostés. Allí había cierto número de personas reunidas. Tal era el fenómeno, personas, no declaraciones sobre papel, sino personas. Pero, ¿qué tiene de peculiar ese grupo de personas que llamamos iglesia? Pregunta el doctor Lacueva, y contesta: en el mundo hay muchas sociedades, muchas asambleas, muchos grupos de personas, pero ¿qué es lo que distingue a esos grupos de personas y a esas asambleas que llamamos iglesias de los demás grupos, sociedades y asambleas? La respuesta es que aquí se trata de algo peculiar, diferente, único en el mundo. La iglesia es un grupo de personas que han sido segregadas del mundo. Termina la cita del doctor Lacueva aquí. Mis hermanos, la Biblia en verdad declara que la iglesia es ese grupo que iba siendo rescatado del mundo, sacado del mundo, segregado de él. El libro de Hechos, en el capítulo 2, famoso capítulo 2, que nos habla muchas cosas acerca de la iglesia, dice: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es decir, salgan de la perversión que corrompe a toda la generación del mundo. Salgan de ahí, sean salvos. Por eso, mis hermanos,
la Escritura usa la palabra iglesia para referirse a este grupo de personas, porque eclesia, que es la palabra griega que se usa, significa literalmente llamados afuera, es decir, llamados a salir de, y en nuestro caso, mis hermanos, llamados a salir de este mundo. Eso es lo que en su mensaje el Señor Jesucristo también enseñó. Allá en el capítulo 10 de Juan, el Señor habló acerca de llamar a las ovejas. El Señor llama a las ovejas, de hecho las llama incluso por su nombre, y la finalidad es formar un solo redil donde haya un solo pastor. Las palabras del Señor son: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Esas otras ovejas era el mundo gentil, es decir, nosotros. Ahora es interesante, mis hermanos, tomando en cuenta estas palabras del Señor, es interesante saber que un sinónimo de rebaño es la palabra grey. Tal vez usted la ha escuchado incluso en algunos himnos, cuando se habla de la grey de Dios. Bueno, ese es un sinónimo de rebaño. Este es otro nombre que se ha utilizado para referirse a esta congregación, de los que son llamados de entre el mundo para ser parte del redil del pastor divino. Sin embargo, mis hermanos, también es muy importante dejar en claro que la única manera de pertenecer a este redil, a este rebaño, a esta iglesia, es por llamamiento de Dios y nunca por voluntad propia. No es que el ser humano diga: es que ahora me dan ganas de ser parte de la iglesia y me integro. Eso no pasa. Siempre, mis hermanos, es por la voluntad de Dios. Hechos 2:47, un texto también muy conocido, dice lo siguiente en la versión de la Biblia de las Américas, que es mucho más apegada al texto griego. Dice: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, ¿ya escuchó? El Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ahora, este pasaje en particular, mis hermanos, debemos notar que es Dios quien añade al grupo a aquellos que iban siendo salvados. Así que una característica de la iglesia es que en ella Dios reúne a los que Él mismo ha salvado. Y esto no quiero que lo pierda de vista. Porque, mis hermanos, eso implica que no existen los cristianos aislados. No existen los cristianos llaneros solitarios, los que tienen por costumbre no congregarse, o aquellos que dicen: yo soy cristiano pero no pertenezco a ninguna iglesia. Eso simplemente, mis hermanos, no existe. Es una invención humana que nada tiene que ver con el propósito divino para un verdadero hijo de Dios. Pues aquellos a los que Dios salva, los añade a una iglesia. Así que ya sabe de qué estamos hablando cuando una persona dice: yo no voy a la iglesia, yo no me reúno, yo sí creo en Dios pero no en la iglesia. Simplemente estos no son hijos de Dios, porque no entran en el propósito divino donde todas las cosas suceden por voluntad de Dios. Ahora, a este rebaño, a esta grey, a este grupo de los que son apartados del mundo para venir a ser parte ahora de la familia de Dios, de la iglesia de Dios. Bueno, mis hermanos, el apóstol Pablo usa una serie de metáforas para nombrarlos, para describir algo que es muy importante. Mire, algunas de esas metáforas que utiliza Pablo es, por ejemplo, que él llama a ese grupo un cuerpo. Allá en Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Utiliza también la metáfora de un templo, donde él dice en 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora quiero aclararle que aquí el apóstol Pablo está hablando de la iglesia como grupo, porque hay otros pasajes donde él habla del cuerpo del creyente, que es templo del Espíritu Santo, pero aquí está hablando de la iglesia. ¿No sabéis que sois todos ustedes templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es una característica, mis hermanos, de este grupo que se llama iglesia, que el Espíritu mora allí. No lo pierda de vista porque lo vamos a tocar más adelante. Otra metáfora que usa Pablo es del edificio, un edificio. Dice él en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, mis hermanos, todas esas metáforas que usa el apóstol tiene un fin. Ese fin es ilustrar lo que la Biblia llama unidad, la unidad de la iglesia. Ahora, yo debo confesarle, hermano, que cuando era más joven yo confundía unidad con comunión. Y aunque son dos cosas que se interrelacionan, no es exactamente lo mismo. Pablo utiliza estas metáforas para hablar de la unidad. Y la unidad, mis hermanos, es algo de suma importancia. Es tan importante que incluso nuestro Señor Jesucristo oró por la unidad de la iglesia en esa oración que hizo un poco antes de morir y que se conoce como oración sacerdotal. Juan capítulo 17, ya leímos hace un momento un párrafo. Dice el Señor en esa oración: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ahora, yo debo decirle que cuando el Señor dice aquí, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, ¿a qué se refiere el Señor con esa gloria que Él dio a sus discípulos y después a la iglesia para que fueran uno? Él está hablando del Espíritu de Dios. Lo que hace que seamos uno es el Espíritu de Dios. Lo que despliega, mis hermanos, los atributos divinos en el creyente es el Espíritu de Dios. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tiene que ver con la unidad. Ahora, mis hermanos, la unidad podemos entenderla, mis hermanos, tiene que ver con el hecho de que siendo diferentes formamos parte de una misma cosa. Así como en un cuerpo hay miembros diferentes los unos de los otros, sin embargo todos forman un mismo organismo. Ahora, el apóstol Pablo, allá en la epístola de 1 Corintios, en el capítulo 12, y quiero leerle unos versos, dice lo siguiente, y escuche aquí esto: la unidad, mis hermanos, tiene que ver con el Espíritu de Dios, y esto tiene que ver con la metáfora del cuerpo. Se los voy a leer. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, usted sabe que la iglesia en general está formada por gente de diversas nacionalidades. En esta iglesia, si viniera alguien de África, de Europa, de Asia, y él nace de nuevo, simplemente ya es parte de esta iglesia, no importa su nacionalidad. Hay gente que habla diferentes idiomas y sin embargo son parte de la misma iglesia, pertenecen a diferentes culturas, son diferentes físicamente, diferentes en capacidades,
en cuanto a su nivel de estudios, etcétera, y sin embargo todos compartimos el mismo espíritu. Así como en un cuerpo, como en el cuerpo de una persona, y a mí se me viene a la mente cuando Dios moldeó a Adán. Dice la Escritura que Dios moldeó cada parte del cuerpo de Adán, y después cuando ya estuvo completo todos sus miembros, todos sus órganos, la Escritura dice que sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida, y entonces fue el ser humano un alma viviente. Todos esos miembros, manos, orejas, ojos, pies, los órganos internos, los riñones, los intestinos, los pulmones, el corazón, todo eso fue parte de una persona cuando el Señor puso un espíritu dentro del hombre. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia está constituida de gente, como yo le he dicho, de muchas características diferentes. Pero ¿qué es lo que hace que sean uno? Que haya unidad, que comparten el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida y el que alienta a ese cuerpo que está conformado de todos los creyentes. De manera, mis hermanos, que es como si Dios, en una obra milagrosa, revirtiese la separación que vino a causa del pecado en la humanidad. Usted sabe que cuando el pecado entró en la humanidad, se separaron muchas cosas. Se separó el hombre de la creación, se separó el hombre de Dios, hubo una separación incluso entre el hombre y su mujer, que se estaban acusando cuando Dios le pidió cuentas a Adán. Pero también sabemos, mis hermanos, que incluso entre los hombres mismos, Génesis capítulo 11, hubo una separación, cuando Dios confundió las lenguas. Pero todo eso se revierte cuando Dios incluye a los que van siendo salvos dentro de ese cuerpo que se llama la iglesia y que conforman una unidad. Eso es unidad. La unidad, mis hermanos, es una obra de Dios. No es producto del esfuerzo humano. Y eso, mis hermanos, es importante que no lo perdamos de vista. La unidad no la propiciamos nosotros. La unidad la crea Dios. Nosotros solamente tenemos, mis hermanos, que estar prestos para guardar esa unidad. El apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un vínculo que produce paz, lo cual hace que esa unidad esté allí, presente, constante, que no se rompa. Ese vínculo, mis hermanos, es el amor, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, en esta unidad, cada miembro trabaja para conseguir el mismo propósito. Así como en un cuerpo, todos los miembros sirven a un mismo propósito. Si mi cabeza dice que yo marche hacia donde está el piano, todo mi cuerpo se dirige hacia allá. No es que mis manos vayan para acá y mis pies vayan para acá, sino que todos los miembros obedecen a la cabeza porque son una unidad. En la iglesia, mis hermanos, la cabeza es Cristo. Y todo el cuerpo se mueve hacia donde la cabeza lo ordena, con el propósito que la cabeza tiene. Por esto, mis hermanos, por esto, es que el enemigo, es decir, el diablo, constantemente está tratando de romper esa unidad. Y para ello él utiliza diversas artimañas. Si el enemigo logra que se rompa la unidad de la iglesia, que unos marchen por un lado y otros por otro, entonces él habrá destruido el propósito, que la iglesia marche hacia su propósito. Por eso el diablo crea chismes, crea contiendas, crea enemistades, todo tipo de artimañas usa para que la unidad se rompa. Pablo dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora, todavía no hemos llegado al asunto de la comunión. Pero todo esto que voy diciendo hasta aquí es importante para no confundirnos. Vamos a llegar a esto de la comunión. Mire, en este grupo, la iglesia, que ha sido llamado a vivir separado del mundo, a vivir en unidad, hay también una manera de interrelacionarse. La manera en que se tratan unos miembros con otros. Esa manera, mis hermanos, se llama amor. Y esto ya tiene que ver con lo que es comunidad.
con lo que es comunión. Hay que decir, mis hermanos, que ese amor, así como lo es también el llamado a pertenecer a la iglesia, como es la unidad, este amor no proviene del hombre mismo, sino de Dios. El amor, que es el vínculo que une a los hijos de Dios, proviene de estar unidos permanentemente con Cristo mismo. Y quiero que en esto ponga mucha atención. Solamente puede haber el tipo de amor que une a los cristianos y que permite que se interrelacionen correctamente cuando cada uno de esos cristianos está unido a Cristo. No lo pierda de vista. Si tú no estás unido a Cristo, no puedes amar a tus hermanos. Es por esa razón que el apóstol Juan, de quien hemos leído al comienzo, utiliza el amor a los hermanos como una evidencia de ser un legítimo cristiano. Mire, en esa primera epístola, hablando de evidencias, Juan se va a dedicar a desenmascarar a falsos maestros, a aquellos que profesaban ser de Cristo, pero que en realidad no lo eran. Y para ello, para desenmascararlos, él va a echar mano de 3 asuntos que era imposible falsificar. Evidencias que decían quién sí era y quién no. ¿Cuáles son esas 3 evidencias? Número 1, la verdad teológica con relación al Evangelio y la persona del Señor Jesucristo. Si tú dices que eres cristiano, pero no mantienes la verdad respecto al Evangelio y a la persona de Cristo, entonces estás mintiendo. Número 2, la vida práctica respecto a los mandamientos de Dios. Si tú dices que eres verdadero cristiano, pero no vives de manera práctica los mandamientos del Señor, mientes, no eres un verdadero cristiano. Y número 3, la vida relacional en cuanto al amor. Si tú dices que eres verdadero cristiano, pero no amas a tus hermanos, mientes, no eres un legítimo hijo de Dios. Centrándonos en esta última evidencia, la evidencia de las relaciones de amor entre los hermanos. Debo decir, mis hermanos, que Juan comienza su primera epístola hablando en primer lugar de la comunión con Cristo, de la cual deriva la comunión con todos los que constituyen la iglesia de Cristo. Esa es una verdad inalterable. Si tú tienes relación con Cristo, vas a tener relación con los cristianos. Si no tienes relación con Cristo, no te va a importar tener relación con los cristianos. Escucha lo que dice Juan, porque esta es una verdad permanente. No ha terminado, no se altera, sigue siendo vigente el día de hoy. Dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dice Juan, nosotros tuvimos comunión con Cristo, no una comunión de oídas. Nosotros lo vimos, lo contemplamos, lo palpamos. Juan, de hecho, usted sabe, tuvo la oportunidad de recostarse sobre el seno de Cristo. Hubo un contacto físico y dice Juan, nosotros tuvimos esa comunión y queremos que ustedes también participen de esa comunión. Por eso les anunciamos. El mensaje del Evangelio es Cristo mismo, para que también tengan comunión con Él y tengan comunión con nosotros. Si tú no tienes comunión con Cristo, tampoco la tendrás con su cuerpo, con la iglesia.
La palabra comunión que utiliza Juan aquí en el versículo 13 es la conocida palabra griega koinonía. Seguramente que la he escuchado, algunos tal vez la usan incluso para referirse sobre todo a compañerismo. Bueno, el prestigioso léxico griego de Joseph Taylor, que está reconocido como uno de los mejores léxicos, nos da la definición de koinonía y dice, número 1, es compañerismo, asociación, comunidad, comunión, participación conjunta, comunicación, y después dice, es la porción que se tiene en algo, participación, comunicación, compañerismo, intimidad. Todo eso, mis hermanos, es lo que abarca la palabra koinonía. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra koinonía y su raíz, koinos, se utilizan para hablar tanto de compañerismo como de las cosas en común que tienen los cristianos. Y esto es algo importante, porque yo creo que si entre nosotros puede haber un compañerismo, eso tiene que ver con las cosas que compartimos en común. Déjenme darle ejemplos. La Biblia habla de que la iglesia tiene una fe en común. Los cristianos comparten la misma fe. El apóstol Pablo escribe a Tito lo siguiente. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Tito 1:4. Los cristianos también tienen una salvación en común. Judas 1:3. Allí dice la Escritura, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. La iglesia también tiene una vida en común. En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todo lo que ellos tenían, sus bienes materiales, su propia vida, no estimaban que fuera perteneciente a ellos, sino que era algo que compartían con los demás, tenían una vida en común. Ahora escuche usted lo que dice al respecto el erudito alemán Gerhard Kittel. Dice él, esta vida en comunidad no se basa en una teoría económica. Muchos han dicho que los cristianos fueron los primeros comunistas, lo cual es una total tontería. La vida en comunidad de la iglesia no se basa en una teoría económica. No se basa en la socialización legal ni en la imitación filosófica de la naturaleza, sino que expresa la comunión fraterna con el fin de ayudar a los demás. Eran hermanos. Se amaban y por eso tenían una vida en común, dice Gerhard Kittel. Ahora, si usted se detiene a pensar un instante, todas estas cosas que he mencionado que la iglesia tenía en común, la fe, la salvación, la vida cotidiana, los bienes materiales, etcétera, todo esto, mis hermanos, parte de un mismo tronco, es decir, de nuestra relación con Cristo. Y hablar, mis hermanos, de estar en una relación vital con Cristo es hablar de haber nacido de nuevo, es hablar de ser salvos. Si usted es salvo y pertenece al grupo de los salvos, entonces es posible que tenga una fe en común, una salvación en común, una vida cotidiana en común. Y si no tiene esa relación con Cristo, no tiene nada con los demás cristianos. Ahora déjeme decirle algo que me pareció interesante. En este concepto de comunión hay un salto muy importante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, mis hermanos, la palabra comunión jamás se usa para hablar de tener una relación cercana a Dios. En tanto que en el Nuevo Testamento de lo que estamos hablando es de que tenemos una relación íntima con Cristo, una relación vital, donde Él nos da vida a nosotros. Nuestra vida depende de Él. Es una relación cercana, estrecha. En el Antiguo Testamento los justos dependen de Dios y confían en Él, pero no se consideran sus compañeros.
sus amigos, no hay una comunión. El erudito alemán Kittel dice, esto es sorprendente. Es sorprendente en vista del hecho de que el culto en el Antiguo Testamento expresaba la entrada de Dios en una comunión sacra, pero prevalece un sentido de distancia más que de asociación, incluso cuando hay regocijo delante de Dios. Usted sabe que para los judíos el culto era algo muy importante, era el corazón del pueblo judío, pero aún en el culto que rendían a Dios había más una separación que una intimidad, porque para que hubiera culto era necesario que hubiera un sacerdote de por medio. En cambio, mis hermanos, en la iglesia usted tiene una relación directa, vital e íntima con Jesucristo. Y lo que yo deseo con todo esto, mi hermano, es que usted note que la iglesia es un grupo especial, es un grupo único, privilegiado, porque tiene una relación única con Cristo, que además se expresa de manera visible, se expresa en la relación de amor que existe entre los verdaderos cristianos. La manera, mis hermanos, en que es evidente tu relación con Cristo y por lo tanto tu salvación es en tu relación con los otros creyentes. Por eso Juan lo utiliza como una evidencia de ser verdadero cristiano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice Juan, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor, si tuviereis amor los unos con los otros. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y todavía añade más el apóstol Juan. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Hace falta más motivación para amar a nuestros hermanos? ¿Se necesitan más razones para que tú ames a la iglesia? Porque déjame decirte, mi hermano, que si tú no amas a los demás cristianos, simplemente tú no tienes una relación con Cristo. Eso es todo lo que hemos estado diciendo. Si tú no amas a los demás cristianos, simplemente tú no tienes una relación con Cristo. Tu relación, escúchalo bien, es más bien con el diablo. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora déjame decirte, y esto te va a sonar fuerte, pero a final de cuentas es la palabra de Dios. Esto que acabo de leer es muy interesante cuando lo aplicamos a nuestra vida. Porque esto, mis hermanos, es un hecho que no se puede negar. Si tienes comunión con Cristo, amas a tus hermanos. Si no tienes comunión con Cristo, entonces eres hijo del diablo y amas las cosas del diablo. Así que hagamos la aplicación y déjame preguntarte, a ti, déjame preguntarte, ¿por qué no te gusta estar en comunión con la iglesia? Tenemos en esta iglesia un espacio expresamente para tener comunión y se llama células. Tú sabes que cuando se formaron las células su propósito era evangelístico, pero no funcionó de esa manera. Se volvieron grupos de comunión y decidimos que permanecieran de esa manera porque la comunión es importante. Pudiéramos decir que es el corazón con el que late la iglesia.
Sin embargo, como ya lo escucharon, cerca de la mitad de ustedes no se paran ni de broma en ninguna célula, que es el lugar, el momento que se ha destinado expresamente para la comunión. ¿Por qué? ¿Por qué más de la mitad de ustedes no les interesa? Bueno, permítame adivinarlo. Cuando usted no viene a las células pudiendo hacerlo, es porque está entretenido en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. ¿A que sí es así? Cuando usted puede venir pero no viene, es porque está entretenido en las cosas del mundo. No me diga que si no asiste a la célula es porque se fue a otro lugar a evangelizar a los perdidos. No me diga que si no viene a la célula pudiendo venir es porque anda visitando a los enfermos o algo parecido. Porque usted y yo sabemos, pero sobre todo Dios lo sabe, que si pudiendo asistir y no lo hace, es simplemente porque usted no ama a sus hermanos más de lo que usted ama a otras cosas pasajeras y mundanas. Porque esta es la aplicación del texto que leí hace un instante. Si tú no amas a Cristo, amas al mundo. Si tú no amas a Cristo, no amas a tus hermanos. Así que pregúntese, ¿por qué teniendo un espacio para la comunión usted no asiste? Más del 50% de ustedes no lo hace. Juan continúa diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mis hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo, usted sabe esto, nuestros afectos cambian. Es decir, aquello que amamos ahora que somos cristianos es diferente de lo que amábamos cuando no éramos cristianos. Y eso es algo tan notorio que aún la gente no creyente se da cuenta de eso. ¿No le han dicho, por ejemplo, alguna vez, oye, ¿por qué te pasas todo el tiempo metido allá en la iglesia? ¿No te aburres de estar todo el día allí con tus hermanos? Bueno, yo espero que se lo hayan dicho. Para la gente no regenerada es incomprensible, porque para ellos esto no es atractivo, no es algo que deseen. Esa idea de estar metidos con un grupo de santurrones, para ellos no les atrae nada. Bueno, yo espero que no sea tu pensamiento también. Pero para nosotros, que hemos nacido de nuevo y nuestros afectos han cambiado, para nosotros es un verdadero gusto estar en comunión con la iglesia de Cristo. Y la eternidad la hemos de pasar con nuestros hermanos, ¿verdad? Esta es una señal dada por Dios que evidencia a los que de verdad son sus hijos. Quien ama a su hermano es que ha pasado de muerte a vida, dice Juan. Son los nuevos afectos que ahora tenemos. Antes no los teníamos, pero ahora sí. ¿Por qué más de la mitad de ustedes no tiene esos afectos? Continúa diciendo Juan, y con esto vamos a terminar. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, esta última parte, mis hermanos, esto que acabo de leer, pone de manifiesto el tipo de amor que caracteriza a la comunión cristiana, porque no es cualquier amor. Ya dijimos que así como la unidad no proviene del hombre, ni el llamamiento tampoco proviene del hombre, el amor que caracteriza a los cristianos tampoco proviene del corazón humano. Es un amor que proviene de Dios
y que es igual al amor de Cristo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En una metáfora usada por el Señor, se nos explica cómo funciona esto. Allá en Juan capítulo 15, nuestro Señor dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mis hermanos, los pámpanos, que son las hojas de la vid, se nutren de la vid, del tronco de la vid, que en esta metáfora es ni más ni menos que Jesucristo. Y lo que Él está diciendo es que la savia que corre por el tallo de la vid es la misma savia que corre por las hojas, y de esa manera ellas pueden dar frutos. El amor, mis hermanos, es el fruto espiritual por excelencia. Es el fruto número 1. Usted ha leído Gálatas 5:22, ¿verdad? Se lo sabe de memoria. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Gozo, paz, paciencia, etcétera. Pero el número 1 es amor. El amor de Cristo, mis hermanos, nunca es sentimental. Siempre es un amor resultante de su divina voluntad, que se muestra de una manera práctica totalmente. Por lo tanto, si estamos unidos a Cristo, si tenemos esa relación con Cristo de la que hemos hablado desde el principio, ese mismo amor debe fluir por nuestra vida. Y con ese amor con que Él nos amó, debemos amar también a nuestros hermanos. Este tipo de amor, mis hermanos, es confuso para la gente de nuestros días. Porque la gente de esta generación concibe al amor como un sentimiento y piensa que el amor se expresa a través de palabras halagadoras, bonitas, cursis, de detalles románticos, etcétera. Para ellos eso es el amor. Incluso dicen que un buen día ese sentimiento que es el amor se acaba y entonces, bueno, pues el amor se terminó y la relación se acabó. Bueno, muchos de esos conceptos se han metido también a la iglesia. En las consejerías matrimoniales que en ocasiones damos, a veces pregunto a los matrimonios: ¿cómo sabe usted que su esposo lo ama, la ama? ¿Cómo sabe usted que su esposa lo ama? Y la respuesta muchas veces viene por el lado de los asuntos sentimentales, por las palabras, más que por los hechos prácticos. Sin embargo, Juan nos dice cómo conocer el amor real. En esto hemos conocido el amor, dice, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mis hermanos, el amor verdadero es práctico y es fruto de nuestra determinación, de nuestra voluntad. El amor de Cristo, por eso, mis hermanos, es tan extraordinario que de inmediato se distingue de toda otra idea de amor que el mundo tenga. Porque este amor, el de nuestro Señor, es un amor sacrificial, que además es vertido en favor de gente que le aborrecía. Y tanto le aborrecían al Señor que ellos mismos le pusieron en una cruz, mientras que Él estaba muriendo y dando su vida por ellos. No hay nada en el mundo que se le compare a este amor. Es algo totalmente extraño a la mentalidad humana. Pero ¿sabes algo? El Señor nos exhorta a amar de esa misma manera. Si tú no tienes el amor de Cristo para tus hermanos, tal vez sea porque no tienes esa relación con Cristo primero. Acuérdate del tallo y de los pámpanos. Solamente los verdaderos hijos de Dios aman con este amor. Y tal vez eso te espante. Tal vez te dé miedo cuando dice que Cristo dio su vida y nosotros deberíamos hacer lo mismo por nuestros hermanos. Pero tú debes tener la seguridad allí en tu mente de que Dios derramó su amor en tu corazón cuando tú aceptaste a Jesucristo en tu vida.
Y tú puedes amar con ese mismo amor. El apóstol Pablo en Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios tuvo en nosotros tan grande efecto que se desborda de nuestro corazón y podemos amar a Dios y podemos amar a nuestros hermanos de la manera en que Él ama. Ahora déjame decirte que tal vez nunca tengas que dar la vida por alguno de tus hermanos. Tal vez sí, pero lo más probable es que no. Y si eso es lo que estabas pensando, bueno, muy probablemente no lo tengas que hacer. Pero Juan se adelanta, Juan se anticipa y nos pone de inmediato en una situación en la que de seguro sí te vas a encontrar y sí vas a poder poner en práctica ese amor. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice Juan, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, si yo te pregunto ahorita si tienes tu amor por tus hermanos, tal vez muchos digan, sí, yo sí amo a todos. Pero Juan dice, no ames de palabra, no, que no sea de lengua, sino que sea de verdad. Si tú ves que tu hermano tiene necesidad material, si tiene necesidad de ser reconfortado en medio de su tristeza, si tiene necesidad de ser visitado en el hospital o en su hogar, o lo que sea la necesidad que él tenga, no cierres contra él tu corazón, dice el apóstol Juan. Ahora, yo debo aclararte que la traducción literal de la palabra corazón es la palabra entrañas o intestinos. Esta traducción corazón más bien es como un intento de traducirlo al lenguaje que se maneja ahorita, pero el lenguaje correcto debería ser y cierra contra él sus entrañas. Y la idea que se nos quiere transmitir era el pensamiento judío. Para los judíos, cuando ellos veían algo que les causaba compasión, que les causaba dolor, lo experimentaban aquí, en las entrañas. Y yo creo que todavía sigue pasando eso, ¿no? No lo sientes acá en el corazón, lo sientes acá. Esa compasión, mi hermano, es la compasión que mueve a la acción. Si tú tienes una relación con Cristo y por lo tanto amas a tus hermanos, cuando ves una necesidad en ellos, te llenas de compasión. De esa compasión que te mueve a actuar, no de palabras, no de lengua, en hechos. Si tú tienes bienes materiales, Dios te los ha dado por algo. Te los ha dado para que tú expreses el amor de Dios a través de tus bienes materiales a tus hermanos. Pero mis hermanos, me parece que estamos yendo a un asunto práctico, interesante, lo que Dios nos pide, pero yo quiero exhortarte a ti, a que comiences por lo más sencillo. Reúnete con tus hermanos, ten comunión con ellos. Si no los conoces, ¿cómo te vas a enterar de sus necesidades? Si no te reúnes y pasas tiempo con tus hermanos, ¿cómo los vas a ayudar? ¿Vas a seguir en esa constante siempre? ¿Vas a ser parte de esa estadística de los 50 y tanto % que no les interesa la comunión? Bueno, yo creo que no es necesario decir más, mis hermanos. Vamos a dejarle aquí. Simplemente, si tú amas a Cristo y tienes una comunicación con Él, una comunión con Él, lo demás debería fluir de manera normal. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, porque tu palabra es clara, Señor, es un reto para nosotros, es una orden, es un asunto que debería fluir también de manera natural. Que, Señor, si tenemos una relación con tu Hijo Jesucristo, si la vida del Espíritu fluye a través de nuestro ser, eso debería ser notorio, debería ser evidente, Señor, que el gozo de estar en comunión con nuestros hermanos debería mostrarse, Señor, cada día. Que el hecho de pasar tiempo juntos, aprendiendo tu palabra, alabándote,
tomando los alimentos, Señor, o compartiendo todas las cosas. Debería ser un sello característico, Padre, lo sabemos ahora. Padre, reconocemos que no será por ignorancia que esta comunión no se dé en quienes han escuchado. Así que te rogamos, Padre, que más bien esta palabra mueva nuestro corazón para que podamos actuar, Señor, no solamente hablar, no solamente de dicho, sino que, Padre, esto sea una realidad en nuestra vida, porque también es una evidencia de lo que somos. Nos ponemos en tus manos, Padre, y rogamos que podamos ser gratos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.